Muy bien. ¿Qué son las caricaturas políticas? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la importancia de las caricaturas políticas? De hecho, las caricaturas políticas son parte de la prensa libre que debe existir en cada país y del derecho a disentir con el gobierno que esté al frente, que esté de turno. Las caricaturas políticas son muy especiales para cumplir ese propósito. El gobierno debe tener siempre, no importa quiénes estén en el poder, sean demócratas, sean republicanos o sea quien sea, siempre debe haber una oposición. Y, y no solamente una oposición, la prensa debiera ocupar un papel eh, imparcial y criticar aquello que es criticable de la política de los gobiernos. Y también, ¿por qué no?, reconocer los logros de los diferentes gobiernos. Las caricaturas políticas obtienen un protagonismo muy importante en lo que se refiere a, a- a criticar al gobierno que está en turno, a disentir de sus opiniones, a expresar nuestras opiniones. Y en el caso de los Ortega en Nicaragua, que son en realidad dictadores, una especie de dictadores es que espero que esté en peligro de extinción, de mi más sincero deseo, por todo el daño que le han hecho a esa nación tan sufrida eh, de Nicaragua, ¿no? Una tierra de volcanes y de lagos muy linda. He viajado en varias ocasiones a Nicaragua, he cruzado manejando Nicaragua en varias ocasiones por tierra, viajando por Centroamérica hasta Costa Rica, y puedo decir que es un pueblo noble, que es un pueblo trabajador, es un pueblo sufrido, como la mayor parte de los pueblos de América Latina, y no se merecen los gobernantes que tienen. Pero en fin, ya llegará el momento en que tengamos la oportunidad de criticar o defender a los Ortega, ¿no? No, yo, en mi caso, ya saben que es una crítica y muy dura, ¿verdad? Porque estoy relacionado, no directamente, pero a través de la historia, a través de las noticias, con este personaje desde la época de Somoza y la guerra sandinista, de los sandinistas y el comandante Cero, y cuando ellos finalmente derrocaron a Somoza, que también era un dictador. Pero a veces, como dicen en término coloquial, la medicina sale peor que la enfermedad. Y eso fue lo que nos pasó en el caso de Nicaragua y en el caso de Cuba después también, antes mejor dicho. Muy bien. Vamos a avanzar. Quiero introducir esta clase con un video específicamente relacionado con las caricaturas políticas en los Estados Unidos. Esta clase es de estudios sociales y las caricaturas políticas son parte esencial de todo lo que hay detrás de la prensa, de la libertad de expresión, es como un desagüe, un medio por medio, valga la redundancia, a través del cual las personas pueden expresar y desahogarse las frustraciones que tienen por diferentes tipos, o por diferentes decisiones del gobierno, o por diferentes acciones de los políticos, los gobernantes, etcétera. En la recién pasada presidencia de Donald Trump, hubo muchísimas caricaturas y muy bien merecidas en muchos casos, ¿verdad?, contra sus políticas discriminatoria, etcétera, etcétera. Pero en fin, vamos a tener una pequeña introducción entonces sobre las caricaturas políticas aquí en los Estados Unidos y la importancia que estas tienen en la prensa y en los medios de comunicación. Las caricaturas políticas han existido por cientos de años.
Las caricaturas políticas son una forma en que las personas hacen declaraciones haciendo uso de dibujos y leyendas divertidas. Por ejemplo, Benjamin Franklin una vez dibujó una caricatura política de una serpiente cortada en varias piezas, representando a las diferentes colonias americanas. La leyenda bajo el dibujo decía, "Únete o muere", lo que significaba que si las colonias no se unían para pelear contra los británicos, serían destruidas. Muy frecuentemente, los dos partidos políticos dominantes en Estados Unidos son representados por un burro y por un elefante. Los demócratas por un burro y los republicanos por un elefante. Fue el dibujante Thomas Nast quien fue el primero en hacer esto. Cuando Andrew Jackson era candidato a la presidencia, utilizó un burro para representar que era firme e inamovible. Entonces Nast utilizó el burro para representar a todos los demócratas en un dibujo. Después, al mismo tiempo que se rumoraba que Ulysses S. Grant sería candidato a la presidencia, hubo también el rumor de que se habían escapado los animales del zoológico de Nueva York. Nast creó una caricatura política que juntaba ambas ideas. Él representó a los elefantes como seres inteligentes y confiables. No siempre fue legal hacer bromas o expresar opiniones acerca de los líderes políticos sin meterse en problemas. La Declaración de Derechos explica que tenemos libertad de expresión. Gracias a esto, tenemos derecho a dibujar y escribir lo que queramos. Esto le permite a los caricaturistas políticos compartir sus ideas a través de dibujos ingeniosos y divertidos. Muy bien, esa fue una corta introducción para que tengamos una idea de la importancia que tienen las caricaturas políticas, no solamente en los tiempos modernos, sino desde la Guerra de Independencia, desde aún antes de la Guerra de Independencia se hacían caricaturas burlándose del rey George, ¿verdad? Y de otros personajes famosos de esa época. Así que interpretar caricaturas políticas es una destreza importante en el logro de nuestra meta, que es obtener nuestro certificado de high school y de esa manera poder seguir estudiando o abrirnos las puertas a las oportunidades que se nos presentan. Las caricaturas políticas son dibujos cuyo propósito es hacer declaraciones políticas o sociales. Estas caricaturas comunican las opiniones de los artistas que las dibujan. Estos individuos, conocidos como caricaturistas políticos, con frecuencia usan sus destrezas editoriales y el humor o la sátira para decir algo importante. Las caricaturas políticas también pueden usar los caricaturistas, políticos, también pueden usar una caricatura, es decir, una representación exagerada de las características físicas de una cosa o de una persona. Para presentar un punto de vista, ¿verdad? Pueden hacer uso de una caricatura. Interpretar caricaturas políticas puede darte un conocimiento valioso y directo sobre las diferentes maneras en que las personas percibían los sucesos históricos en la época en que acontecían. Por ejemplo, todas las caricaturas que se han hecho del presidente, pues de todos los presidentes en realidad, pero hablando del reciente expresidente ahora Trump, nos puede dar una idea de cuánta gente estaba en desacuerdo con sus políticas y con su manera de ver algunas cosas. Debo decir algunas cosas porque no todas las cosas la gente estaba enojado con él. Había cosas que atraían a las personas. De hecho, por eso el país quedó y está tan dividido como está. Muy bien. Dentro de los caricaturistas latinoamericanos, mi favorito es uno que lo conocemos con el nombre artístico de Kino. Es el creador de un personaje delicioso, un personaje muy especial, una niña muy sagaz, muy perspicaz. Kino es el creador de Mafalda.
Si ustedes no conocen a Mafalda, se están perdiendo. Y no solamente era caricaturista político, también, más bien, la caricatura de él iba orientada hacia los problemas sociales o cotidianos. Tanto que hay como unos 12 o 13 tomos solamente de Mafalda, de las caricaturas de este señor de Quino. No sé si alguno de ustedes les conozca, ya tendremos oportunidad de hablar al respecto. A ver, alguien está levantando la mano. Dígame, dígame. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quiere decir algo? Ah, ok. Quizás fue un error nada más. Quizás estaba probando si funcionaba. Sí funciona. Ok, yo puedo ver sus manos cuando las levantan. En fin. Ok, vamos entonces a iniciar en nuestra práctica de la destreza, porque no hay mucho que decir. Ya sabemos lo que son las caricaturas. Lo que debemos hacer es aprender a interpretarlas, y para aprender a interpretarlas obviamente tenemos que entender la historia con la que está relacionado la caricatura. No hay manera de interpretarla si no entendemos el contexto en el que está dicho. Vamos a ver, otra vez están levantando la mano, dígame. Hola. ¿Será alguien que su micrófono No, no no, funciona? estaba practicando, Sara, dígame. discúlpeme. Sara, casi no la escucho. No, es que digo que no había escuchado eso de la manita y le pregunté a mi hijo, a ver, enséñame, y ya me enseñó y que le pucho. Ah, no se preocupe, Sara. Pues ya sabe, ya aprendió, todos estamos aprendiendo Zoom en realidad, ¿verdad? Así que no se preocupe, no hay problema. Y si necesita preguntar algo con gusto, o cualquiera necesita preguntar algo, o quisiera decir algo sobre algo relacionado con el tema del cual estamos hablando, por ejemplo, hemos mencionado a Quino. No sé si alguno de ustedes conoce a Quino o ha leído a Quino, o ha leído Mafalda. Si ha leído Mafalda, ha leído. Me gustaría que mandara ese nombre, no, se me hace difícil, Mafalda. Mafalda. Para Con buscarlo. F. M-A Falda, Mafalda. Es una niña muy perspicaz, una niña muy certera en sus comentarios y sus observaciones. Es muy interesante. Si pueden buscar Mafalda, algunos de los tomos de Mafalda, estoy seguro que lo van a disfrutar, van a pasar un buen tiempo. Y es una caricatura muy sana, no es ofensiva, no es hiriente, ni es grosera, pero igual es muy perspicaz. Muy bien. Vamos entonces a practicar algunas de estas destrezas, cómo interpretar la caricatura política. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen, ¿verdad? En la caricatura, el político le pide al leñador, representante del Partido de la Prohibición, que no tale ese árbol, la taberna que lo refugió en su juventud y que ahora él quiere proteger. Ve, aquí viene el político, déjeme tenemos que observarlo porque está en blanco y negro. Aquí viene el político casi volando, corriendo, y lo que le quiere decir a este hombre que representa el Partido de la Prohibición, que no corte el árbol, ¿verdad? Que representa una taberna en la que él creció de joven y tiene muy gratos recuerdos. Ok, los símbolos, acuérdense de las pistas del contexto. Aquí tenemos pistas de contexto. A, B, C son pistas de contexto. También, por ejemplo, aquí está la fuente. La fuente es muy importante, ¿verdad? Esto fue de dominio público y decía prohibición de caricaturas en 1904. Algún escrito al respecto. Muy bien. Las pistas nos enseñan algunos detalles interesantes. En este caso, la pista A dice: los símbolos a menudo ayudan a transmitir el significado de las características políticas mediante el uso de imágenes y palabras. Como el filo del hacha, mire, significa el voto, ¿verdad? Ve que estaba escrito ahí, apenas se ve voto, ¿verdad? Como que se introduce en el árbol o taberna y lo tala por medio del voto a la prohibición. La segunda pista nos enseña, dice,
Las caricaturas políticas generalmente incluyen rótulos que identifican los elementos que se muestran en la caricatura. Las leyendas que pueden aparecer debajo de una caricatura, ¿verdad? Ayudan a aclarar su significado. Por ejemplo, aquí en el árbol está algo escrito en el árbol, dice salón, que significa un bar o sí, un bar básicamente, ese es el contexto. ¿Verdad? Y aquí abajo también hay algunas expresiones que yo no alcanzo a leer y menos ustedes. ¿Verdad? Que algunos de ustedes tienen sus pantallas muy pequeñas. Y luego tenemos la caricatura C, dice el hombre que está a la derecha del árbol, este que está aquí, es la caricatura de un político. Es la persona que expresa las palabras que se encuentran en la parte inferior de la caricatura. ¿Verdad? Le dice, leñador, le dice, no cortes este árbol, deja pasar este árbol, no lo toques. ¿Verdad? Y dice, ahí dice, ¿verdad? Que este árbol me refugió durante mi juventud y ahora él lo quiere proteger, que representa el salón. Ok, vamos a leer ahora el texto, ¿ok? Observemos la caricatura, hay otros árboles talados alrededor también. Ya aquí el hacha ya empezó a cortar, el hacha representa el voto de los ciudadanos por medio del sufragio en relación a nuevas leyes o nuevas medidas, así como se votan prácticamente cada año en los diferentes estados. Me fijé que este año, como parte también de las elecciones presidenciales, había muchas propuestas por las que se votaron, muchas relacionadas con los diferentes sistemas de educación aquí de Texas. Estaban pidiendo fondos para diferentes proyectos. Obviamente, los fondos implicaban además subida de impuestos para los contribuyentes, ¿sí? Para usted y para mí y para cada uno de nosotros. Ok, dice el texto, dice, el Partido de la Prohibición se formó a mediados del siglo XIX y luchó durante varios años para prohibir la producción, la venta y el transporte de bebidas alcohólicas. Es el partido político minoritario más antiguo de los Estados Unidos que todavía hoy sigue existiendo. Ocasionalmente ha nominado candidatos para ocupar puestos estatales y locales en casi todos los estados, pero obviamente se oye muy poco de él hoy en día, pero siguen existiendo el Partido de la Prohibición. A pesar de que ellos lograron imponer sus deseos en algún momento de la historia, la ley seca que se conoció, ¿verdad? Se comprobó que lejos de eliminar el problema, más bien hizo que algunos personajes sin escrúpulos se hicieran millonarios por medio de la venta clandestina y el tráfico clandestino de alcohol. Finalmente esa ley se derogó y las cosas son como son. Ahora, si ustedes son nuevos en Dallas hasta hace más o menos alrededor, ¿qué será? De 30, 40 años o quizá menos, era una ciudad donde los fines de semana no se podía vender licor. Era prohibido vender licor. Y no solamente Dallas, el sur de los Estados Unidos. Cuando yo llegué a la ciudad de Atlanta, hace como 30 años aproximadamente, no se vendía licor los fines de semana. Era totalmente prohibido. Aquí en Dallas, la división donde sí se podía vender y no se podía vender era el río Trinity. ¿Verdad? Y los que querían beber en los fines de semana simplemente lo que hacían era ir, cruzar el río, ir y comprar el licor al otro lado. Así que este partido o este movimiento siempre ha sido muy presente en los Estados Unidos y por temporadas está más activo que en otras. No sé si usted sabía, pero esto es parte importante de la historia. Ok, habiendo observado esta caricatura, habiendo leído el texto y habiendo considerado las pistas, ahora viene la pregunta. La pregunta es la siguiente.
déjenme el láser no me deja. Okay. La pregunta es la siguiente, y ustedes van a tomarse unos minutos para considerar la respuesta. ¿Cuál de los siguientes enunciados indica el punto de vista del caricaturista sobre la prohibición a través de la representación de los dos personajes de la caricatura? Piénsenlo por un momento, lean la pista de contexto que tenemos aquí y voy a darle un minuto y medio para que lo piensen y entonces discutimos las posibles respuestas correctas. Ok, dentro de las posibles, la pregunta es la siguiente, ¿verdad? ¿Cuál es o cuál de las A, B, C o D indica el punto de vista del caricaturista sobre la prohibición, ¿verdad? A través de la caricatura y a través de lo que estaba escrito ahí? A. El caricaturista cree que los políticos tienen un interés legítimo en la prohibición. B. El caricaturista cree que el partido de la prohibición hace bien en intentar prohibir el alcohol. C. El caricaturista teme que el partido de la prohibición esté intentando alcanzar sus metas de manera imprudente. D. El caricaturista sugiere que muchos políticos apoyan el trabajo del partido de la prohibición. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? La C. ¿Por qué creen que es la C? Cuéntenme. La C. ¿Por qué cree que es la C? ¿Por qué piensa que es la C? No sé, la verdad no soy nada buena en interpretar esto, pero me interesa aprender. La verdad creo que estoy adivinando. No, no se preocupe. A veces todos hacemos lo mismo, pero miren, vamos a volver a esta primera caricatura, ¿ok? Fijémonos, por ejemplo, cómo está dibujado el político que defiende o que está en contra de la prohibición. Está dibujado de manera cómica, de manera hasta un tanto despectiva. Enseña otros árboles que ya fueron cortados. ¿Cómo está dibujado el representante del partido de la prohibición? Y cómo tiene claramente puesto el hacha, el nombre, bueno, no claramente para ustedes, es una caricatura muy antigua, ¿verdad? Pero aquí en esta parte de arriba del hacha, en el filo del hacha, dice voto, ¿verdad? Y la fuerza que lleva. No, ok, fijemos esos detalles, pues esos detalles pueden ser importantes. Además se ve que ya le dio un hachazo al árbol, que ya comenzó su tarea. Entonces, considérenlo de nuevo. ¿Cuál consideran que es el punto de vista del autor, del caricaturista con esta caricatura? Yo Okay, pienso vamos que a... es Dígame, dígame, Nora. La A, La A, ¿por qué cree que la A? porque el político tiene interés legítimo en la prohibición, porque ellos quieren, pues que sigan las ventas. Sí, pero la pregunta es, ¿cuál es el punto de vista del caricaturista? ¿Qué es lo que en realidad él quiere expresar? Vamos a ir a ver la respuesta. La D. La B. la C, D, de dedo. A la D de dedo, ok. la C, Les puedo decir que no es ninguna de las que han mencionado. La que no mencionaron, esa es la B de bueno. Ok, ¿Nos el podría presidente explicar por Wilson qué? basó su campaña en el hecho de que él había mantenido a los Estados Unidos al margen de la guerra y ganó la reelección. Por lo tanto, puedo inferir, no, perdón, esa respuesta está incorrecta. Esta no es la respuesta correcta. No, esta no es la respuesta correcta. Pero la respuesta correcta es que el caricaturista cree que el partido de la prohibición hace bien en intentar prohibir el alcohol. ¿Por qué decimos eso? Porque él hace una mejor presentación del partido de la prohibición, más humano, menos caricaturesco
¿verdad?, al representante del partido con el voto. Este hombre, por un lado, quiere simplemente por sus recuerdos que no derriben o que no impongan la prohibición, ¿verdad? Pero este hombre, de una manera legítima, a través del voto, está luchando por imponer la prohibición. Así que la respuesta correcta es la B, aunque la respuesta que teníamos ahí no es la correcta. Ok, aquí tenemos otra historia. Tenemos otra historia. Quiero que por favor la lean. Sé que la caricatura apenas se ve, pero lean el texto. La caricatura es de alguien, parece un mendigo, parece alguien que está leyendo algo como con hambre, cansado, débil, ¿verdad? Dice, les aseguramos que nadie sufrirá hambre ni frío en los Estados Unidos. Eso es lo que quiere decir, eso es lo que decía aquí en este afiche que está leyendo el personaje, que se ve que está encorvado, está demostrando que tiene hambre, que está débil, etc. Habiendo yo hecho lo posible por describir la caricatura, quiero que por favor se tomen unos minutos para leer el párrafo y después leemos las preguntas y en unos minutos más comentamos las respuestas entre todos y me dicen ustedes cuál consideran que es la respuesta correcta para cada pregunta. Dice, instrucciones, estudia la información y las caricaturas, lee las preguntas y elige la mejor respuesta. En este caso es una sola caricatura. Después de la caída de la bolsa de valores de 1929, dicho sea de paso, ese es un tópico que vamos a estudiar eventualmente, es muy importante para la historia de los Estados Unidos, lo que pasó en esa época entrando los 30, era la caída de la bolsa de valores. Ok, retomo. Después de la caída de la bolsa de valores de 1929, el presidente Herbert Hoover buscó minimizar los efectos de la caída sobre la economía de los Estados Unidos. Los agricultores estadounidenses estaban ganando mucho menos que antes y no podían pagar sus hipotecas ni sus cuentas. Sin estos pagos, los bancos rurales quebraron. Después de 1932, la sequía azotó la región del Medio Oeste, lo que sumó más problemas en la agricultura de los que ya existían. Las industrias quebraron y las fábricas y las tiendas cerraron. Yo no quiero ser ave de mal agüero, pero toda esta situación que se dio con el coronavirus a principio del año pasado, del 2020, va a tener una repercusión económica que la mayor parte de la gente todavía no se imagina. Porque fueron millones y millones y millones y millones de empleos que se acabaron, millones de pequeñas empresas que quebraron. El gobierno se está endeudando a través de nuestros impuestos, de tal forma que, y no me refiero a este gobierno nada más, al de Trump también, y este peor, según lo que estoy viendo. Era, de tal forma que cuando nazcan tus bisnietos, todavía vamos a estar en deuda para pagar lo que el gobierno tuvo que gastar en la recuperación de esta economía. En fin, vamos a ver esto. Esa había sido una época terrible, ¿verdad? La bolsa de valores, el gobierno estaba a punto de sucumbir, el país estaba a punto de sucumbir. Dicen que nunca se habían visto tantas personas sin casa viviendo bajo los puentes en los Estados Unidos como en la época de la Gran Depresión. Así se conoce, la época de la Gran Depresión, ¿verdad? Así que el país estaba prácticamente al borde de la quiebra. Entre 1929 y 1933 colapsaron 5,000 bancos estadounidenses. Se ejecutó, es decir, se le quitó a sus dueños una de cada 4 granjas y desaparecieron un promedio de 100,000 empleos por
semana, comparado con lo que pasó con la pandemia, que es alrededor entre 10 y 12 millones de empleos por semana en los primeros meses de la pandemia. Pero sigo leyendo, estoy tratando de enfocarme para no solo hablar un poco de historia, sino también hablar un poco del presente. Empleos por semanas. Hacia 1932, más de 12 millones de estadounidenses quedaron sin empleo. Parte del plan del presidente Hoover para mejorar la economía nacional incluía trabajar con líderes sindicales y empresarios. Y obviamente esta caricatura que vemos ahí es una caricatura del gobierno de Hoover, ¿verdad? Donde tratan de promover sus leyes fiscales, su agenda política. Y dice, les aseguramos que nadie sufrirá hambre ni frío en los Estados Unidos. Ese es el mensaje que la caricatura quiere transmitir. Muy bien, ¿cuál de los siguientes enunciados describe mejor la descripción, valga la redundancia, de la caricatura de las declaraciones del presidente Hoover sobre los problemas que enfrentaban los estadounidenses? ¿Qué enunciado describe mejor la descripción de la caricatura? A. La caricatura muestra al presidente dirigiendo la economía del país nuevamente a la estabilidad. No sé. B. La caricatura muestra al presidente desconectado de las necesidades de la población. C. La caricatura muestra al presidente inseguro del curso de acción correcto para mejorar la economía. O D. La caricatura muestra al presidente cauteloso de apoyar las grandes empresas durante la crisis. La B de bueno. La D de dedo. Cuénteme por qué. Dígame por qué. A ver, Ana Laura. No, la B de bueno. La B. Oh, la B de bueno. Ok. Muy bien. Efectivamente, la respuesta correcta es la B de bueno. ¿Verdad? Porque dice el presidente está desconectado de la realidad que está pasando. La gente estaba muriéndose de hambre. Sin embargo, él está asegurando algo que no puede cumplir. Les aseguro que nadie sufrirá hambre ni frío en los Estados Unidos. A veces los políticos constantemente están prometiendo lo imposible con tal de conseguir el voto. Vamos a ver, ahora así como criticamos al gobierno de Trump, ahora nos toca criticar al gobierno del señor Biden, del presidente Biden, que es nuestro presidente, sin lugar a dudas. Vamos a ver, anotemos sus promesas políticas de regularizar la inmigración en los primeros. Él dijo el primer día del gobierno, no sé qué tanto se ha hecho, 100 millones de vacunados en un mes, con los graves problemas que tienen los centros de vacunación. Aquí en Texas es terrible las deficiencias que vemos en los centros de vacunación enormes. Espero que con el tiempo las cosas vayan cambiando. Pero los políticos fácilmente se desconectan de la realidad. Por ejemplo, allá en una ciudad del tercer mundo de donde somos originarios, salió uno de los políticos diciendo que él no miraba ningún problema con las calles de la ciudad. Era que él en su Hummer no tenía problemas para pasar los baches. Pero ¿quién tiene un Hummer en nuestros países pobres, verdad? Si no solamente los más ricos y normalmente los políticos que se enriquecen a costillas de los pobres. En fin, pero sí, esa es la respuesta B. Ok, número 3. ¿Cuál de las siguientes situaciones identifica el caricaturista como una de las consecuencias de la caída económica? A. El caricaturista piensa que el pleno empleo fue consecuencia de la caída. B. El caricaturista predice que
Herbert Hoover será elegido como próximo presidente. C. El caricaturista señala el hambre y frío como consecuencia de la caída. D. El caricaturista afirma que el hambre y el frío se han eliminado como consecuencia de la caída. ¿Cuál consideran ustedes? La C. La C. Sí. La C. ¿Por qué, doña Liliana? Dígame. La sé porque en el dibujo se ve la persona que está ahí con frío y con hambre. Claro. Y eso se supone que fue después, exactamente. Bueno, creo. Oh, es bien obvio, ¿verdad? Es bien obvio que la persona que está ahí está en una postura que por lo menos denota hambre, se está agarrando el estómago, está encorvado, o sea, no es una persona feliz, es una persona abatida por las diferentes situaciones, como está mucha gente hoy día, después de esta pandemia que ya llevamos el segundo año, que ya vemos una luz de esperanza, como decíamos ayer en nuestras historias, estudiando la trama, pero todavía nos falta camino por recorrer, todavía nos falta camino por recorrer. Dicen los economistas expertos que para que los Estados Unidos vuelva a ser lo que era antes de la pandemia, que la economía venía muy bien, Trump podía haber hecho muchas cosas malas, pero la economía honestamente venía muy bien, habían trabajos, había la gasolina. Yo recuerdo que esos precios de la gasolina no los mirábamos desde hace muchísimos años aquí en Estados Unidos. Pero para que el país se recupere después de esta pandemia, dicen que por lo menos son 10 años, ¿verdad? Los más alentadores, los cálculos más alentadores. Así que nos espera una larga jornada. Muy bien, pero nosotros vamos a seguir en nuestra labor de ser intérpretes de la caricatura. Voy a cerrar mi cámara para que nos enfoquemos en lo que tenemos en pantalla. Lean por favor la historia, observen la caricatura y entonces después elijan cuál es la mejor respuesta a las preguntas que tenemos ahí al lado derecho. Voy a darles unos 4 minutos, 5 minutos para hacer este ejercicio. Nos quedan unos pocos segundos, así que voy a leer el párrafo para pasar después a las preguntas. Dice, en febrero de 1937, el presidente Franklin Delano Roosevelt propuso una ley que aumentaría el número de jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 9 a 15. Por cada juez que superara la edad de 70 años, un total de 6 en ese momento, el presidente estaría autorizado para designar un nuevo juez. Esto habría modificado una corte que había abolido algunos de los programas propuestos en el nuevo acuerdo. Después de 6 meses de audiencias y debates en el Congreso, el plan del presidente fracasó, gracias a Dios, ¿verdad? En Estados Unidos tenemos 3 poderes independientes que se dan balance el uno al otro. Tenemos el poder ejecutivo representado por el presidente y el gobierno. Tenemos el poder legislativo representado por el Congreso y ambas cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes. Y tenemos la Suprema Corte, que tiene que ver con lo jurídico. Las 3 son independientes y las 3 no están vinculadas una a la otra, son totalmente independientes. Así que esa propuesta, en ese caso de Roosevelt, más que pensar en la Corte Suprema de Justicia, más bien quería asegurarse la posibilidad de poder quizás ejercer algún tipo de influencia. ¿Se acuerdan antes de elegir a la última juez aquí en los Estados Unidos? Republicanos y demócratas estaban agarrados de los pelos, por así decirlo, ¿verdad? Porque unos decían que no debía ser. Sin embargo, ellos lo habían hecho exactamente lo mismo en la época de Obama.
y los republicanos igual habían peleado porque no lo hicieran, porque ellos consideran que adquieren, cuando le toca a uno, ya sea a uno de los partidos elegir un juez, que cosa que yo no considero que sea cierta, creen que ellos tienen cierto poder como para eventualmente inclinar la balanza a su favor. Obviamente, este reciente escándalo del fraude en los votos demostró que no es así, que los jueces siguen siendo, gracias a Dios, independientes, porque en ningún caso la Suprema Corte quiso, ni quisieron, consideraron que no habían pruebas suficientes para oír el caso de fraude. Entonces, gracias a Dios, la Corte sigue siendo independiente, a pesar de que la última juez fue nombrada. Los últimos, creo que 3 jueces han sido nombrados por gobiernos republicanos. Sin embargo, vemos que todavía hay independencia, lo cual es importante. Ok, entonces, esos son los 3 balances de poder en el sistema de gobierno de los Estados Unidos. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Estos 3 no dependen el uno del otro y son independientes, ¿verdad? Y están a un mismo nivel de poder. Ok, habiendo leído eso, habiendo hecho yo la explicación que quizá ustedes conocían ya, pero por lo menos se las recordé, las preguntas son las siguientes. ¿Cómo representa el artista el comportamiento del presidente Roosevelt en esta caricatura política? Ok, fijémonos un poco en la caricatura, ¿no? Vemos a un juez con cara de paciencia que lo está escuchando y vemos a Roosevelt. Me parece un poco altivo su actitud, con el dedo, si ven la mano derecha que está sobre el escritorio del juez, apuntando al juez. O sea, puede ser como una señal de querer intimidar. Todos esos detalles cuentan, ¿verdad? Todos esos detallitos son importantes. Y lo vemos hablando ahí, verá, y creo que al final, no sé, me parece que la actitud de él por lo menos es altiva en la caricatura. Ok. Disculpe. Habiendo considerado eso, ¿cuál consideran ustedes que es la respuesta correcta? ¿A, B, C o D? La D. La D. D. No, Su D. comportamiento es frío y calculador. Así es. No pudieron haber elegido mejor. Esa es la respuesta correcta. Excelente. Muy bien. Vamos entonces a pasar a nuestra segunda pregunta. ¿Cuál de los siguientes enunciados representa mejor la descripción que hace en la caricatura del intento del presidente Roosevelt de modificar la Corte Suprema de los Estados Unidos? ¿A, B, C o D? A. A. D. Algunos piensan que B también. La B o la... No sé. Ok. La respuesta correcta en este caso es la A, ¿verdad? La Corte Suprema de Estados Unidos no apoyaba la petición del presidente Roosevelt, así como no apoyaron al expresidente Trump en su intento de declarar nulas las elecciones, a pesar de que los últimos jueces fueron puestos por gobiernos republicanos, lo cual nos dice que al final de cuentas la elección fue buena porque pudo más el interés por la justicia de los jueces que la atracción política hacia uno o hacia otro partido político. Y eso es lo que uno espera de un juez: imparcialidad, alguien que sea imparcial, ¿verdad? Alguien que se mantenga imparcial en medio de cualquier situación. Y eso es lo que uno espera de la prensa también, que no es lo que hemos visto a lo largo de los últimos años. La prensa, por una o por otra razón, por A o por B, algunos de los canales, particularmente las cadenas hispanas, no ocultaron para nada su simpatía por uno y su desacuerdo por otro, lo cual no es la posición de la prensa, ¿verdad? La prensa debe ser imparcial. Pero en fin, es mi manera de pensar. Algunos estarán en contra y seguro habrá que escuchar sus razones.